Hola, muy buenas noches. Bienvenidos una vez más a la trastienda semanal. La comunidad escolar lleva meses de agitación a cuentas de los cambios que el Partido Popular está introduciendo en el sistema educativo, avalados unos por los incesantes recortes y otros por los cambios que quieren hacer en la organización educativa. La batalla comenzó por los recortes, se profundizó con la presentación de la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa, siguió con la Ley de Becas y alcanzó su momento más crítico con la amenaza de retirada en pleno curso de las becas Erasmus. El ministro de Educación, José Ignacio Wert, inductor y responsable de los cambios promovidos por el gobierno del PP, se ha convertido, por méritos propios, en el ministro más impopular del gobierno de Rajoy, apenas 1,3 de valoración en la reciente oleada del Centro de Investigaciones Sociológicas. Wert es visto como un incendiario que, al más puro estilo Nerón, quema los actuales cimientos de la educación y huye del consenso como el gato del agua, aunque después acaba siempre metido en todos los charcos inimaginables. Hoy analizaremos con nuestros invitados el producto estrella del ministro Wert, la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad de la Educación, la LOMCE, conocida también como la Ley Wert, que está en el trámite parlamentario, superó ya el debate en el Congreso de los Diputados con los votos del PP y se encuentra en el Senado. Y queremos hacerlo profundizando en su contenido para que todos ustedes sepan un poco más de los cambios que se introducirán en el sistema educativo que afectarán a nuestros hijos a lo largo del proceso de formación a partir de su aprobación definitiva. Tenemos con nosotros aquí hoy a 4 personas que nos ayudarán a entender mejor el actual proyecto de ley y su agitado proceso de aprobación. Francisco Cabrera, diputado por la provincia de Las Palmas del PP, en el Congreso de los Diputados y profesor de profesión. Buenas noches. ¿Es Wert tan antipático como lo pintan? Yo creo que todo lo contrario. Yo creo que incluso en las intervenciones que tiene en el Congreso, en el directo por lo menos, yo creo que se le hace un seguimiento. Es un hombre que en sus exposiciones, además creo que es un hombre muy intelectual, uno de los ministros probablemente de Educación en la historia democrática más preparados que hemos tenido. Otra cosa es que está tomando decisiones, ya se sabe cuando se toman decisiones, se toman reformas, no están pensadas para ser amigos, se toman reformas en función de la responsabilidad de un gobierno que tiene unos datos en la mano que le dice que tiene que tomar decisiones. Está clara la explicación. Sebenzui Rodríguez Álvarez, jefe de estudios del IES de Las Salinas. Buenas noches. Muy buenas noches. ¿No les quita a ustedes, los profesores, el sueño Wert? El sueño probablemente no, pero yo no sé si era antipático, pero yo no me iría a tomar una cerveza con él, ¿eh? Sí, yo encantado, ¿no? Seguimos las presentaciones. Está también con nosotros la presidenta de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos del Instituto Las Salinas, Encarna Brito, realmente Chona Brito. Hola, buenas noches. ¿Participan los profesores en la actividad de los colegios? Digo, los profesores, los padres en la actividad de los colegios, o son muy pocos los que se involucran en las asambleas? Vamos a ver, hasta ahora por lo menos teníamos las vías para participar, que era el Consejo Escolar y que era consultivo, con lo cual ahí dentro del Consejo Escolar los padres, tanto padres como alumnos como profesores, podían decidir y podían votar y podían decidir sobre la metodología, sobre aprobar las cuestiones importantes de la comunidad educativa. Con esta nueva ley, la nueva ley de Wert, en concierne a los padres, nos quita toda la participación, es decir, el Consejo Escolar a partir de ahora va a ser informativo, es decir, el director va a llegar y va a decir: señores, esto es lo que hay, esto. Se pasa de consultivo a informativo. Profundizaremos a lo largo del debate. Seguimos con las presentaciones. Miguel Ángel de León, columnista, conocida articulista de Lanzarote durante muchos años. Buenas noches. Muy buenas. Es Wert un personaje sobre todo mediático, una de esas personas que nos gusta tener como referencia porque siempre se presta al juego. Bueno, como hay que resumir, yo creo que no es justo calificar nunca la validez o no de un político por la simpatía o la antipatía que produzca en la población. Hay que calificar, en cualquier caso, cualificar la capacidad del mismo. Y además hay que recordar también una cosa, aunque suene algo así populachero, todos los gobiernos siempre se destacan por tener al malo de la película. En su época lo hizo Alfonso Guerra, es aquello del yin y el yang, del bien y el mal, y en este caso parece que se representa en esa figura. Esta misma semana hemos visto cómo actuó en primer lugar el martes, o el miércoles, el señor Wert, y luego salió corrigiéndolo el bueno de la película, que es Rajoy en este caso. Es decir, eso se complementa y es un papel que queda bien.
Pues vamos a intentar analizar el trabajo de José Ignacio Wert de la mejor forma que sabemos, que es profundizando en uno de sus productos estrella, en la ley de mejora educativa, de esta ley orgánica que lleva también en los foros mediáticos su nombre. Vamos a hacerles la primera pregunta, superada la presentación a nuestros invitados, preguntándole a todos lo mismo. Saben que tienen 1 minuto y medio de duración. Por favor, ajusten a eso para intentar que el debate ayude a que la gente pueda conocer mejor la ley, que todavía no es ley, es proyecto, ya hemos dicho que está en trámite parlamentario todavía en el Senado en estos momentos. Les voy a preguntar cuál es la idea de esta ley de cada uno, cuál es esa primera aproximación que hacen a la ley Wert. Empezamos por Francisco Cabrera, porque entre otras cosas es diputado y es la única persona de Lanzarote que ha tenido la oportunidad de votar a favor de esa ley porque se aprobó ya en el Congreso de los Diputados. Sí, bueno, soy miembro también de la comisión y he estado siguiendo de cerca también el tema. Mire, el planteamiento que se ha hecho el gobierno, aparte de que es una de las reformas principales, la educación, como tantas veces decimos nosotros, hay ejes transversales. Para los que estamos en el mundo de la educación sabemos que hay una serie de ejes educativos que son transversales a toda la asignatura. Y para el gobierno de la nación está muy claro que uno de los ejes fundamentales es el tema de la educación. Y es una de las reformas más importantes. Se han ejecutado dentro del plan de reforma del pasado mes de abril de 2012. Se han ejecutado un 80% de la reforma, queda un 10%, pero una de las más importantes es esta, y se puede explicar por qué. Cuando hablamos del sistema educativo, quien lo ha cuestionado no es ni siquiera el Partido Popular, y estos datos ya lo tenía el gobierno anterior. Quien los ha cuestionado son informes internacionales que precisamente lo que hacen es analizar los sistemas educativos. ¿Y qué han dicho para España? Bueno, los primeros datos que se dicen para España, tanto el informe PISA como el informe McKinsey, dice: ustedes tienen un sistema educativo que está dejando tirado en la cuneta a 1 de 4 estudiantes. Bueno, es un sistema que pagamos todos los españoles y que a los 15, normalmente cuando coge un niño a los 3 años, aproximadamente cuando tiene 15 años te lo devuelve y te dice que uno de ellos puede ser tu hijo, uno de ellos no puede seguir en la educación y no le da salida. No le da salida ni siquiera en el ámbito profesional. Entonces, a partir de ahí, ¿cuáles son los datos? Hemos tenido un 32% de fracaso escolar en el año 2006, no era un gobierno del Partido Popular. Estamos hablando de que solamente el 65% de nuestros estudiantes entre 16 y 34 años titulan en la ESO. Estamos hablando que nuestra formación profesional solamente titulan un 40%. Cuando que en la Unión Europea es todo lo contrario, está muy equiparada a la enseñanza universitaria. Estamos hablando, en definitivo, de una serie de datos que lo que ponen de manifiesto, y con ello concluye esa parte positiva, que hay una necesidad de revisar ese sistema y, sobre todo, aplicando criterios de la Unión Europea y de la OCDE. Joana Brito. A ver, yo veo a Paco que se tiene... es decir, se tiene unas líneas aprendidas, ha estado ahí dentro. Es decir, cuando él empieza a dar datos del informe PISA, del informe McKay, es decir, dos cosas. Primero, que el informe PISA no salieron todos los... Es decir, nosotros tenemos que tener memoria histórica. No todos los países partieron en la misma época del mismo... al mismo nivel educativo. Es decir, mientras España tenía una tasa de analfabetismo de un 30 y pico %, o hace 30 años, países como Francia o como Inglaterra tenían a lo mejor no tenían casi ninguno, no, un 90 y pico estaban alfabetizados. Entonces, en el otro informe hay países que ni siquiera han vertido sus datos, con lo cual los datos que nos está dando Paco, pues yo no sé, hay cosas que tengo que poner entre comillas. Y por otro lado, si él me dice, yo como madre me pongo delante de la ley y me dice que todo eso que me está diciendo lo va a resolver esta ley, yo le digo rotundamente no. Y lo digo con datos, es decir, cambiando primaria, por ejemplo, yo tengo a mi hijo y digo, vamos a ver, primaria que ha pasado de tener 3 ciclos, ha pasado a tener 6 cursos, díganme ustedes en qué puede cambiar. ¿En qué puede cambiar el abandono? Que el conocimiento del medio se cambie en naturales y sociales, que me digan en qué puede cambiar el fracaso escolar. Que la religión sirva ahora para nota, que me diga en qué puede cambiar el fracaso escolar. Miguel Ángel de León. Sí, yo es que, a ver, como no voy a tomar partido ni a favor ni en contra, pero sí tengo que decir, y yo creo que hasta yo no me va a dar la razón de que los informes, por ejemplo, los últimos que hemos conocido, los informes PISA, son absolutamente demoledores, y desde luego eso demuestra algo, y es que la educación hasta el día de hoy
la situación de la misma es absolutamente insostenible, no se puede seguir con esas cifras. Digo yo, si hablamos de una mínima, está hablando alguien que no cree, en principio, mucho casi nada en la enseñanza académica. Yo decía, como Mark Twain, aquello de que nunca permití que la educación, o sea, que la escuela interfiriera en mi educación. Y en este caso, lo que sí es evidente es que lo que produjo la LOPSE, socialista en este caso, lo que produjo, me refiero al fracaso, no es que fuera directamente un producto de la LOPSE, pero sí que es verdad que la consecuencia de la aplicación de aquella otra ley fue, por los resultados, por todos los resultados que se van dando a conocer, y sobre todo el más popular, el informe PISA, pues es insostenible y había que cambiar algo. Otra cosa es que a lo mejor el ministro actual pues se ha pasado un poquito de frenada, que se dice, y efectivamente, sobre todo los asuntos más relacionados con la gente que tiene menos posibilidades, a lo mejor se cometen abusos. Yo también estoy de acuerdo en líneas generales que en ese sentido, bueno, lo acaba de corregir, como decía al principio, hasta su propio presidente, pero que era necesaria esa reforma del anterior. Eso me parece tan de cajón, que me parece indiscutible. ¿Crees que leyéndote esta ley... Deja que termine para respetar. No, bueno, esencialmente hay 20.000 cosas más. Yo creí que ya estaba acabando el tiempo. Te quedan 5 segundos. Entonces le doy paso al siguiente y ya sigo. Subensui Rodríguez. Sí, bueno, yo hubiese querido empezar haciendo una valoración más descriptiva de la ley. La puedes hacer, pero porque vamos a tener tiempo Sí, no, pero a colación de lo que han estado argumentando los dos compañeros sobre los datos de las pruebas internacionales, el último es no el PISA, sino el PIAC, ¿no? el Programa Internacional para la Evaluación de las Competencias en la Población Adulta, lo que se ha conocido en medios de comunicación como el PISA de adultos, ¿no? Yo estaba mirando los datos con bastante detenimiento, además del informe que publica el Ministerio, lo publicó en el 2013, ya con un gobierno del Partido Popular, y efectivamente los datos para España son malos. Yo me he sentado en comprensión lectora porque soy profesor de lengua y literatura. España tiene una media global de 252 puntos, mientras que la Unión Europea lo tiene 270, es decir, una diferencia de 20 puntos. Pero cuidado, porque luego los datos hay que verlos con un poco más de detenimiento y ver fundamentalmente cómo varían esos datos por grupos de edad, porque aquí estamos hablando de personas que van desde los 16 hasta los 65 años. Los datos son muy malos en los grupos de 46-55 y de 56-65. Fíjense que son personas que estudiaron cuando la escolarización no era obligatoria. Los datos son muy buenos y se acercan a los de a la media de la Unión Europea en los grupos de 16 a 25. Si quiere el dato concreto, la media europea está en 200, había dicho antes, 270. España en esos grupos de edad tiene 263. Fíjese cómo se aminoran las diferencias, con lo cual creo que el sistema educativo tampoco es tan malo. Y mire, le leo de la página 67 de ese informe del Ministerio lo siguiente. Dice: tanto la organización como el contenido de la escolarización en secundaria han evolucionado desde los años 60 en la gran mayoría de países. Me está reforzando mi propia argumentación. Y añade: en España esa evolución se inició a principios de los 70 con la Ley General de Educación, pero hasta la LOCSE en 1990, ley que usted nombraba antes, no se equiparó con el resto de países de nuestro entorno. Es decir, que hemos tenido que llegar en España a los 90 para tener un sistema educativo que nos equipare con otros. Luego, si quiere, hacemos más valoraciones. Se agota el tiempo inicial para las primeras intervenciones. Ahora vamos a complementar esta primera intervención en el set con las valoraciones que hacen en la calle, personas que hemos encontrado y que han estado dispuestas también a hacer sus valoraciones. Con ellas les dejamos. De mejora nada, nos empeora a todos los estudiantes, menos beca, menos oportunidad, sobre todo para los que somos hijos de trabajadores, que no tenemos muchos recursos. Hombre, pues son bastantes hitos malos, ¿me entiendes? Porque va contra la educación universal, se vuelve a la época de los años 50, 60, donde solamente los hijos de los papás podían estudiar. Prohíbe ahora ya los chiquitos de los becarios, que antes tenían beca, ahora como no reúnen los requisitos que él quiere, se las niegan. Y sin embargo a los otros que tienen medios económicos, pues se las siguen dando, ¿no? Entonces el resultado está que todos, hasta en el Parlamento, quitando el grupo PP, ¿entiendes? Todos están de acuerdo que en el momento que si cambia el gobierno, tirarla, claro.
que han bajado las becas, que la educación privada prima sobre la pública, que las becas hay calidad de, bueno, en eso sí estoy de acuerdo, calidad de enseñanza, que el que tenga mejores estudios y el que tenga mejores notas se le premie, no como ahora que solo se premiaba a la minoría, porque se premia a la mayoría, los que estudian más. Y si la gente necesita, la gente de menos dinero, echarles una mano también, pero es que hasta ahora se ha hecho tabla rasa para todos, a todos se les daba el mismo dinero y yo creo que es lógico que se le dé al que menos tiene, se le ayude y se le suba de nivel, que no como antes, creo que esa es la ley B. Que la quieren quitar, por lo menos la quieren quitar. Y entonces eso no es justo, porque todos estos chicos que están con la beca de Erasmus, que están en Italia, que están en Alemania, fuera de España, y que estaban contando con ese dinero, quitárselo ahora, ¿qué otros cambios es que, vamos? No sé, creo que deberían mirar la que ya hay, los puntos buenos y los puntos malos, y si se puede mejorar, mejorarse, pero no creo que la solución sea quitar lo que ya no se puede quitar. Sí, sí, totalmente, claro, en el sentido social. No puede ser, la educación no puede ser para una clase solo, que es la clase de la gente rica, vaya. Y luego, aparte de eso, tenemos la iglesia, que también es otro factor negativo dentro de la educación, o sea, totalmente, vaya. Creo que ojalá se adelantaran las elecciones y cambiase el gobierno con tal de que la ley esa desaparezca en todo su sentido, porque lo que va a hacer es un daño que se va a tardar muchos años en quitarlo. Sí, se necesita una nueva ley con consenso, bien pensados todos, sobre todo con los maestros que los han tenido siempre arrinconados y que se sienten los maestros que son los que realmente saben cómo hay que enseñar, con los políticos, no que se siente el político y diga pongo esta ley porque es la que a mí me gusta y se acabó, tiene que ser consensuada. Sí, la verdad que sí, que ya se pusieran sentados, pero con políticos, padres, maestros y alumnos, para ver lo que necesitan y vayan a lo mejor, o sea, que vayan a lo que le interesa, más bien a los alumnos, porque es que están fatales, y que cuando salgan con una carrera, que por lo menos tengan algo de trabajo. Ahora mismo, en la situación en la que estamos, no estamos motivados. A ver, tenemos que estudiar porque tenemos que estudiar para tener una salida el día de mañana, no porque realmente nos guste, ni... Yo creo que es eso, no estamos motivados, sabemos que vamos a acabar y no vamos a tener trabajo, nos vamos a tener que ir, y creo que es un factor importante. Bueno, el problema nuestro, o sea, aquí en Canarias, es que, como siempre ha sido, o sea, aquí ha habido una época de bonanza, donde los chicos les era mucho más fácil ponerse a trabajar que estudiar. Y entonces eso trajo una vida cómoda para ellos y se sigue resintiendo todavía, ¿me entiendes? Aunque ahora mismo no hay esa comodidad que había anteriormente, pero todavía, ¿me entiendes? Tienen dentro de sí, ¿me entiendes? Se tiene todavía la carencia de lo anterior, ¿no? Entonces no se le ve ilusión ninguno, porque por otra parte, ¿dónde van? Mira, en Canarias hemos tenido la gallina de los huevos de oro, con tantos apartamentos y tantos turistas y tantos hoteles. Entonces la gente ganaba muchísimo dinero de camarero o en un bar o en eso. Entonces los chicos jóvenes les gusta el dinero, como a todo el mundo. Entonces estar en un colegio sentado hasta los 16 años, hasta los 17 o hasta los 18, sin ganar nada, sabiendo que el amigo ganaba 1.000 euros a la semana o 1.000 euros cada 15 días, dice papá, yo ya no estudio más. Entonces yo creo que el fracaso ha sido una de las causas. A tantas cosas. Mira, los chicos, una de las cosas importantes, no estudian, porque es que no tienen futuro. ¿Qué le vas a decir a un chico? Estudia, si saben que cuando terminan no tiene nada. Pues eso, vamos, ¿qué le vas a decir a un chico? ¿Para qué estudia? Para nada. Primero cambiar los políticos que tenemos y luego
no lo sé. Más motivada, pues, para empezar, que saber que cuando yo acabe la carrera puedo trabajar aquí en España, no tener que ir a buscarme la vida, pues, a algún país extranjero. Tener más recursos, más oportunidades. Que no nos quiten becas, que no nos quiten las Erasmus, que es la única oportunidad que tenemos nosotros de salir y decir, pues sí, hay más vida ya después del fracaso que hay aquí, que estamos aquí. Los estudiantes de España realmente estamos como eso, deprimidos, porque no nos vemos con oportunidad. Abrir puertas, abrir ventanas, como se diría, ¿no? Ver el estudiante, ¿me entiendes?, que cuando termine va a tener trabajo, y no que el que más suerte tenga, y si tiene medio, es tenerse que marchar al extranjero. O sea, ¿de qué les vale estudiar? Si todas las puertas las tienen cerradas. Si nada más que intente ir a la universidad no van a poder ir. Hoy día la mayoría de la gente de aquí no puede ir. Pues me quedo en casa, o se van de fiesta y esperar, o cumple lo mínimo posible dentro de la enseñanza porque es obligatoria, ¿me entiendes? Pero no se le ve ilusión ninguna. Que tengan ellos una ilusión por trabajar, porque como es que le dices a los chicos, dice, mira, estudia, ¿para qué estudia? ¿Para qué? Si al final no van a tener nada de futuro, no tienen futuro. Exigirle a nuestros hijos y a nuestros nietos que las cosas cuestan, que hay que trabajar y que hay que estudiar y que hay que sentar los codos para poder lograr una cosa. Hasta ahora la hemos logrado facilísimamente. Pues ahora hay que decir, hijo, si quieres tener una carrera, si quieres tener una preparación, si quieres ir a la formación profesional, todo cuesta, o sea, siéntate y estudia. Esa es la opinión de la calle. Volvemos con esa base también al estudio y vamos a seguir con nuestros invitados. Miguel Ángel, sí. ¿Crees que el conflicto que se plantea es un conflicto en cierta medida promovido por los partidos, que hay un debate de enfrentamiento partidario y eso contagia la calle? Sí, aquí me recuerda el caso también del aborto, que es un asunto que tendría que ser esencialmente científico y sin embargo se ha convertido en un debate político. En este caso ocurre exactamente lo mismo, pero además la culpa, yo sigo creyendo que en grosso modo, en líneas generales, esta ley tiene incluso más bondades que maldades. Lo que pasa es que el Partido Popular, como de costumbre, la está vendiendo peor que mal. La prueba la tenemos, por ejemplo, en la reacción, que lo que le llamamos la calle, ¿no?, de la gente que está hablando y está utilizando literalmente el discurso oficial del PSOE, que se ha ganado el PSOE, que es el que mayor culpa ha tenido precisamente en todo el fracaso escolar del que estamos tratando, la dichosa o la malhadada LOCSE. Y se ha ganado la calle, pero se ha ganado los medios de comunicación, que además repiten también muchas veces como loros exactamente las medias verdades, vamos a no decir mentiras, las medias verdades que se están lanzando desde el PSOE. Por eso, Manolo, por supuesto que es un debate que esencialmente se ha politizado, porque no se está yendo realmente a la raíz del problema, que es la mala calidad de la enseñanza. Yo no lo digo porque desde luego no tengo el conocimiento que tienen los profesionales de la enseñanza, pero desde fuera ven los resultados. Compañeros nuestros, de la gente, salen periodistas recién titulados que no saben escribir, que tienen faltas de ortografía elementales. Eso significa algo, significa que hay una poca exigencia académica y que el resultado, y no digamos ya en cualquier otra profesión, en médicos, en abogados, que escriben con perdón con la parte de atrás, es así, y eso significa algo. Pero es que el Partido Popular, insisto en esto, ya no en este caso, nunca sabe vender ni siquiera lo que hace bien. Y se está viendo en estos resultados, en que la calle sigue confundida y está hablando de becas que no tienen nada que ver con este asunto, porque la confusión también tiene mucho que ver también la provincia de los medios de comunicación, que esencialmente también están en gran parte, incluso los que no tienen tendencia editorial socialista, están de alguna forma repitiendo como loros el discurso socialista. Lo que sorprende en ese caso, Miguel Ángel, es que sorprende sobre todo que todos los medios sean socialistas, sobre todo cuando el que gobierna es el Partido Popular y tiene la todopoderosa televisión española como la tuvo el Partido Socialista. Pero de todas formas, sí es verdad que hay un malestar con el funcionamiento de la educación. Lo que había que concretar es si esta alternativa que pone sobre la mesa el Partido Popular va a solucionar el conflicto, porque vemos gente que es crítica con el funcionamiento de la ley, pero que lo es mucho más con esta ley que intenta aprobar, que ya tiene casi aprobada el Partido Popular. En este caso, Francisco, ¿ha huido el PP de consensuar esta ley? ¿Va buscando precisamente que haya una ley del PP en educación? Porque está prosperando allí donde tiene que prosperar,
solo con el apoyo del Partido Popular. Mire, para entender la posición del Partido Socialista no tenemos que remontar a la época de la transición. En aquel momento había una gran discusión sobre cómo recoger en nuestra Constitución el tema educativo. El Partido Socialista mantenía una posición prácticamente casi intransigente en aquel momento y no había solución al final de cómo se recogía el artículo 27, el derecho a la educación, ahí se quería quedar. Y es un acuerdo entre Alfonso Guerra y Abril Martorell el que deciden al final buscar un consenso. Y se incorpora un aspecto que para nosotros es fundamental, es la libertad de enseñanza. Un partido que siempre habla mucho de libertad, sin embargo se oponía a incluir el tema. Al final se cerró así, y hoy el artículo 27 es el derecho universal a la educación, en el que todos estamos de acuerdo, pero además la libertad de enseñanza, porque era una realidad de nuestro país. Y esa realidad, si se iba a hacer una constitución, había que plasmarla, como otros reclamaron otro tipo de realidades. Yo creo que el Partido Socialista es consciente de que en la legislatura pasada, cuando gobernaba, cerró con el Partido Popular 64 aspectos que recogen hoy la reforma. Y eso se pactó. El Partido Socialista, sin embargo, cuando llega ahora mismo y se encuentra en la oposición, la única posibilidad que plantea es: no vamos a mover la LOE, la actual ley, no queremos mover absolutamente nada. Cuando digo que estuvo negociando hasta 64 aspectos para incorporar a una reforma. Ese es el planteamiento de partida. Es muy difícil que yo llegue a un acuerdo con usted si usted no está dispuesto y no quiere reconocer, como estamos exponiendo, de que hay unos datos internacionales que dicen que el sistema se tiene que reformar. La ley lo que dice y lo que responde la reforma es a esos aspectos internacionales. Tenemos ahora mismo un problema, que es que en materia de idioma, de una lista de 14 ocupamos el puesto número 12. Nuestro sistema educativo no tiene evaluaciones externas y tenemos los resultados más dispersos y más variables por comunidades de todos los países. Entonces, ¿qué busca la LONCE? La LONCE lo que busca precisamente como reforma, como una ley orgánica, es la calidad, luchar contra el fracaso y un aspecto que insiste mucho en la Unión Europea para poder luego lo que está pasando en nuestro país y en otros aspectos de nuestra economía, como es la no relación entre la educación y la empleabilidad. Insiste mucho la Unión Europea en ese aspecto. En esta intervención, Francisco, se ha superado el tiempo. Sebensui, vamos a olvidarnos un poco. No, Sebensui, antes, porque claro, llevamos ya un ratito y no hemos hablado de la ley. Claro, entonces pero permíteme una puntualización. Vale, yo vine con mi articulado aquí copiado, la ley leída, pero es que quería hacer una puntualización. No me apetece que siempre que se hace un debate de este tipo termine siendo una pelea entre Partido Popular y Partido Socialista. Yo, como no vengo de ningún partido, representando a ningún partido político, ni siquiera vengo representando al profesorado, me represento a mí mismo, por mucho que me hayan presentado como profesor y como jefe de estudio. Pero es que no lo llevemos a ese terreno. Tampoco lo centremos en un solo partido, el Partido Socialista, porque cuidado, es que esta ley que ustedes han aprobado, la han aprobado única y exclusivamente con los votos del Partido Popular y no tiene el respaldo absolutamente de nadie más allá del Partido Popular, ni de la Iglesia. Después, cuidado, ¿cómo que no es una ley del Partido Popular? Yo creo que sí, la están aprobando ustedes solos. Y aparte, dígame usted, ¿por qué es necesario verdaderamente estar cambiando de ley cada vez que hay un cambio de gobierno? Es que vamos por 7 leyes. Vámonos a los países del entorno, ya que tanto hablamos de PISA y de los países del entorno. Veamos cuáles son los resultados que obtienen algunos países, como por ejemplo Finlandia. ¿Cuándo fue la última vez que cambiaron de ley? Entonces, para mí esta ley no es una cuestión política entre Partido Popular y Partido Socialista y el resto de la oposición que también está en contra, cuidado, sino que es algo más, es un modelo de educación del que me gustaría que habláramos después y como modelo de educación es también un modelo de sociedad. Tenemos el tiempo que tenemos, o sea, si hablamos de una cosa no podemos hablar de la otra. Yo les invité a todos con la condición, quizás al menos a Miguel Ángel, la condición que quería más que me hiciera un análisis más social que del contenido de la propia ley, por eso él está aquí, pero de ustedes sí espero que consigamos transmitirle a la sociedad contenido. A partir de ahora queda prohibido decir PP, PSOE y cualquier otro partido. Vamos a meternos dentro de la ley y vamos a hacer que aquellos que pierdan su tiempo, que se entretengan con nosotros en cualquiera de las emisiones que tiene este programa, cuando acabe diga, mira, pues ya sé lo que es la ley o cómo puede afectar a mi hijo que tiene 6 años o 10 o 15 años. Por eso, en este caso, Chona, desde el punto de vista de los profesores, usted es presidenta del AMPA de Elías La Salina,
¿Cómo va a afectar esta ley? ¿En qué va a perjudicar a la propia organización como padre, sin entrar ya en lo de los alumnos, que lo iremos externalizando después? Ya hice un inciso en cuanto a la participación que hasta ahora se tenía democráticamente en los consejos escolares. Eso para los padres es muy importante. Es decir, el poder decidir sobre cuestiones del centro, de la comunidad educativa, con esta ley ya no tenemos esa función. Los padres vamos a recibir las notificaciones de nuestros hijos y las directrices que el profesorado o el director, que también se ha convertido en una persona... Perdón, es que me hago... Como no estoy muy acostumbrada a estas tertulias, me hago un follón. Es decir, todas las cuestiones que tenía el consejo escolar han pasado directamente al director. Es decir, es ahora un director dictatorial el que va a decidir cuál es la línea del centro, va a decidir sobre todo. Es decir, al consejo escolar y a los padres nos van a venir y decir: señores, hemos decidido, les voy a informar y hemos decidido esto, esto y esto. Y los padres decimos amén. Entonces, eso para mí es muy importante. Es decir, la democratización que se consiguió en un momento con otras leyes anteriores, pues no la tenemos. Entonces, por otro lado, yo soy docente, he sido docente de la escuela pública, defiendo la escuela pública por arriba de todo. Mis hijos han estado en la escuela pública y esta ley, que parece una tontería, pero que han quitado la palabra, el gobierno garantiza todos los puestos estatales, y ha quitado esa parte estatal y ha dicho: les voy a dar todos los puestos, todos los alumnos van a tener un puesto, pero no sé si es privado o público. Para mí es muy importante. ¿Se debilita, Francisco, esa participación de los padres a través del consejo escolar? ¿Tendremos consejos escolares más endebles, con menos capacidad de decisión, en beneficio del director, de un gobierno unipersonal en los colegios? Bueno, los informes, entonces entraríamos a hablar incluso en el ámbito de nuestra comunidad autónoma. Los informes PISA para Canarias, lo que dice, y lo dice Caroline McReady, que es la que encargada de analizar el PISA para Canarias, lo que dice es: falta capacidad de decisión en los centros educativos y falta autonomía para los profesores también. Están restringidos únicamente por unos reglamentos demasiado minuciosos. Los directores soportan enormes cargas administrativas y de papeleo y carecen de liderazgo de proyecto pedagógico. Los profesores y los padres se quejan de que las sugerencias no llegan a la comunidad autónoma. Cuando hablamos de canalización y de los consejos escolares, habría que ver que los profesores, padres se quejan en este tipo de análisis de las sugerencias no son atendidas, que las sugerencias no son atendidas por la comunidad. Es decir, la comunidad, el gobierno autónomo en materia educativa no les escuchaba. Cree que la consejería debe de explicar incluso a los padres de otra forma. Los sistemas más óptimos son aquellos que consiguen que la familia esté más comprometida, y en la medida que se incorpora, como ha pasado en Finlandia, en la medida y en otros tantos países de la OCDE, que podríamos poner, Finlandia parece que es lo máximo, pero en la medida que los padres reciben mejor comunicación, son mejores tratados, se acepta su sugerencia, en esa medida se ha conseguido que los sistemas mejoren. La comunidad autónoma debe hacer un esfuerzo para que los centros de profesores establezcan políticas que consigan llegar también más a la familia, porque entiende que la educación es una empresa de toda la comunidad. Yo, cuando estábamos hablando de este tema, si realmente podemos modificar, yo lo que quiero decir es que todo esto está en función de unos informes concretos, de unos estudios, no es un informe solo. Cuando hablaba del PIAC, mira, un periódico como El País, que nada sospechoso es el Partido Popular, Andreas Schleicher, subdirector de la OCDE y director del programa PISA, con el PIAC para España se desmonta las excusas de los complacientes que fijan, y por tanto el PIAC fija metas significativas de los modelos de los países más importantes del mundo y que más avanzado en materia educativa. Porque efectivamente, si comparamos varias generaciones, una de las cuestiones que hay que recoger en la LOMCE, y se recoge, es que la formación, la educación es de por vida, y ahí es donde entran las variables. No quiere decir que otros sistemas fueran peores, es que debe ser de por vida. Y hay una cuestión que me gustaría aclarar. Siempre se dice insistentemente, quizás que yo hablo más deprisa y parece que estoy hablando mucho más. No, pero está hablando demasiado deprisa y consumiendo mucho más tiempo, porque eso sí que es objetivo. A la cuestión de los 2 minutos y 1 minuto. A la cuestión de que son muchas leyes y tal. La ley fundamental aquí durante toda la democracia ha sido la LOCE, con las variables. Hubo una que fue del Partido Popular, fue automáticamente derogada, y la LOE es una pequeña reforma de la LOCE. La LOCE sigue siendo... Vamos a seguir entrando en el contenido, porque si seguimos por esas líneas generalistas nos vamos a perder, y hasta yo voy a salir de aquí sin saber lo que es la dichosa LOMCE. Miguel Ángel,
Para concretarnos en lo que es esa primera discusión de cómo van a funcionar los centros educativos, ¿crees que es mejor un centro educativo donde haya una autoridad fuerte por parte del director que una comunidad participativa? Pues no lo sé, difícilmente voy a saberlo porque no estoy dentro. Yo es que sobre este asunto tengo más preguntas que respuestas, y con tu permiso, yo es que tengo la curiosidad insana, tendría que hacer una pregunta a Jonah, si ya está dispuesto. Porque aquí cuando se debatió en su momento, tiene relación directísima con lo que estamos hablando. Cuando aquí se decidió, se aprobó la dichosa, para algunos, jornada continua, quienes decidieron en gran parte, en aquel tiempo creo que presidía la asociación de... La LOSE fue tan mala que llaman AMPAs a la asociación de... Fíjate qué cosa más horrible. O segmento de ocio al recreo. Hasta eso tenía de malo. Pero cuando se decidió la jornada continua, a mí me parece, Jonah, que ustedes de alguna forma lo fueron y siguen siendo, también en este caso de la 11, jueces y parte. Pues acabas de recalcar que eres madre y eres profesora. Es decir, sí, de alguna forma... No lo puedo negar. De acuerdo, entonces... ¿Por qué las AMPAs tienen las AMPAs quienes dirigen, que tienen que ver también, son a su vez profesionales de la educación, por qué tienen esa potestad de ejercer de juez y parte para, por ejemplo, implantar en Canarias, me parece que con resultados no demasiado positivos, a tenor de la ya citada, el ya citado informe PISA en Canarias, ¿no? Estamos liderando, por ejemplo, el fracaso escolar, no ya en Europa, no ya en España, sino también en Europa. ¿Por qué ustedes tienen esa potestad de ser juez y parte? En medio minuto, ¿eh? No, si no sé a qué se refiere, la verdad, que es mi potestad. No, de su madre y profesora para tener los mismos derechos. Vamos a ver, es verdad que a lo mejor coincide porque es más sensible. Yo que he vivido, y Paco también lo hemos vivido, el cambio, porque por los años el cambio de jornada partida a jornada continua, había un gran problema. Yo que estaba en Tinajo en aquel momento, había que poner comedor escolar, porque y no había dinero, es decir, que también era una de las causas que yo no sé si tú estabas en aquel momento. Vamos a cerrar ese apéndice, Jonah, y vamos a seguir con la línea general, porque es verdad que este tema tiene muchas aristas, pero a mí me gusta ser pero que perdona, pero que no fue una cosa inicial. Que los padres y los profesores dijeran, no, perdonen, nosotros queremos ahora solo una jornada. Agua pasada. Recordar que hubo una votación en la que yo mismo, como alumno, jovencito, tuve que votar a favor o en contra de... Sí, que hubo un debate, cosa que en esta ley ni siquiera la ha habido. Vamos a dejar ese tema porque realmente estamos perdiendo tiempo en el sentido que me dice, evidentemente se pueden discutir 1.000.000 de cosas que pueden ser igual o más interesantes que esta, pero aquí hemos sido convocados para tratar de explicarle a la gente lo que es la LONCE. Y, como saben, tienen un tiempo pautado, vamos a ver si lo respetamos para que puedan hablar todo, porque Sebensui lleva un ratito ahí esperando, y lo que yo quiero que me haga Sebensui, lo que yo quiero, no lo que quiera hacer Sebensui, es que me responda, por ejemplo, cómo va a afectar esta modificación a la educación primaria, por ejemplo, para que la gente que tiene niños en esa edad pues sepa cómo le puede afectar. Bueno, la educación primaria, educación secundaria, bachillerato. Yo fundamentalmente me interesa más la parte de secundaria porque es la que conozco mejor. Es la que conozco mejor porque es la que trabajo, y desde luego la veo con cierta preocupación, sobre todo porque como vamos a aplicar la ley, es decir, a partir de tercero de la ESO el alumno tiene que empezar a elegir materias que van enfocadas hacia distintas modalidades. Una modalidad que se llama de enseñanzas aplicadas, ¿verdad? Y otra que se llama de enseñanzas académicas. De manera que después el alumno llega a cuarto de la ESO y titulará por una de las dos enseñanzas. Es decir, lo que quiero que se entienda es que cuando un alumno hace cuarto de la ESO, no todos están haciendo el mismo cuarto de la ESO. Cuando uno está haciendo tercero de la ESO, no todos están haciendo el mismo tercero de la ESO. Porque se establecen dos modalidades de enseñanza. Enseñanzas aplicadas y enseñanzas académicas, es decir, unas se llaman académicas y otras no son académicas, son aplicadas. Las académicas son las que van dirigidas hacia el bachillerato y las enseñanzas aplicadas son las que van dirigidas hacia la formación profesional. De hecho, la propia ley las llama de iniciación a la formación profesional. Quiere esto decir que si usted tiene ahora un hijo, vamos a traducirlo así, que se me acaba el tiempo. Usted tiene un hijo en primero o segundo de la ESO, sepa que cuando esta ley se apruebe, su hijo llega a cuarto de la ESO, tendrá que, por supuesto, aprobar todas sus materias, tendrá que pasar lo que se conoce coloquialmente como una reválida, es decir, lo que la ley llama evaluación final, y después, con su título, con su reválida, con todo aprobado, a lo mejor le vamos a decir, no, perdona, es que tú no vas a ir a bachillerato. Y el chico te contestará, es que yo quiero intentarlo, y diremos, no, tú no tienes derecho a ir a bachillerato. Tú legalmente no te puedes matricular ahora mismo en un bachillerato. Eso es explicar la ley, eso es entender la ley. Es así realmente, Francisco, o sea, una persona va a tomar ya una decisión que le va a apartar el resto de su formación. Vamos a ver.
Vamos al grano, sí, para ver si somos capaces de trabajar. Pero la ley afecta en unas etapas más que a otras. Indudablemente en la primaria hay una serie de evaluaciones que son fundamentalmente orientativas, no tienen carácter académico ninguno, solamente es de información interna, de orientación a los padres, porque como decía al principio, a un padre que le cogemos un niño a los 3 años, no es lógico que se lo entreguemos a luego a los 15 años diciéndole es que su hijo, mire, no, para esto no vale. Entonces, una de las reformas, y en función de esos informes internacionales y la necesidad de lo que estaba ocurriendo, se traza, hay que recordar que la edad obligatoria hasta los 16 años, y por otros temas que vamos a comentar luego, incluso en temas religiosos. A partir de los 15 años, cuando el alumno está en ese cuarto de la ESO, lo que se le está, después de un seguimiento, lo que se trata es de adelantarnos mediante evaluaciones para ir conociendo las realidades y las capacidades que está desarrollando ese alumno. Y en función de esas capacidades, en función de la información que recibe el padre, en función de la información que recibe, que tiene el centro y el propio alumno, podrán decidir si elige, que esto es una de las novedades de la reforma, un sistema más flexible, un sistema que traza paralela, que traza nuevas trayectorias, que le permite al alumno estar y seguir en el sistema, y no como ahora. A partir de cuarto, el alumno, en función de esas capacidades, en función de los profesores, en función de las decisiones de sus padres, podrá decir, pues mi hijo va a optar por la línea académica, bachillerato o la universidad, o mi hijo va a optar por una formación profesional, que ahí también es una de las grandes novedades. La ley tiene 3 líneas claras: luchar contra el fracaso escolar, potenciar sobre todo el tema de plurilingüístico y sobre todo también la formación profesional. Y ahí la gran novedad de la formación profesional es que a partir de ahora desaparecen los programas de cualificación profesional iniciales, que son programas que ni dan título, para empezar, ni son obligatorios. Al comenzar desde la posibilidad de que a los 15 años ya se le está dando esa orientación, los alumnos van a llegar a una formación profesional básica que va a empezar el próximo curso, ya sustituye a esos programas de formación profesional, y los alumnos ya empiezan a hacer una formación profesional básica durante 2 cursos. Y a partir de ahí se abren pasarelas para que pueda avanzar hasta el grado medio, que hasta ahora era una vía muerta donde ya el alumno terminaba. Ahora se trazan nuevas vías para que el alumno pueda seguir progresando. Vamos a ver, yo estoy totalmente de acuerdo con Seven Sweet, es decir, lo que acaba de comentar Seven Sweet es la realidad, es lo que dice la ley. Cántelo, ponle el color ponle el color que le quieras poner. Y en cuanto a que hoy día el alumnado no tiene posibilidades de seguir avanzando y que lo abandonamos, yo sé que te puedes examinar para entrar en grado medio, te puedes examinar libre, te puedes examinar luego a grado superior y es libre y te puedes examinar. Lo que sí es cierto es que en la actualidad todos los alumnos que terminen con un título de secundaria tienen el mismo título de secundaria. Yendo, porque también hay, en la LOCSE está la diversificación en tercero y en cuarto, que se coge a aquellos alumnos con dificultades, pero que se les coge y se les da con dos profesores, corrígeme, de 2 ámbitos, el lingüístico y el científico, y se le capacita para se le pone a la misma altura que cualquier otro compañero. Es decir, en la actualidad, todos los alumnos que salen con el título de secundaria salen con el mismo título. Con esta ley van a salir con 2 títulos, pónganse como se pongan. Uno que le va a permitir ir a la universidad y otro que solo le va a permitir ir a la FP. FP que lo están montando de tal manera, y en la actualidad 1.500 alumnos de FP están en sus casas porque no han podido ni ir a la universidad ni ir a la FP porque no hay plaza. Entonces, es que eso es con lo que nos cuenta a un padre que tiene un hijo que podría estar en FP y está en casa. Es decir, eso es lo que nos cuenta a los padres y eso es lo que hay que contar. Claro. Entonces, perdona. No, pero es que vamos a respetar, de todas formas, Chona ya está fuera hasta de tu tiempo. Bueno, pero yo no sé si es que yo hablo más despacio que Paco, pero yo a Paco lo oigo hablar un montón. Esa es la percepción subjetiva que tiene el político, siempre piensa que el otro habla más e incluso que el reloj va en contra de sus intereses, pero no. Es que son muchas cosas. Son muchas cosas, pero si fueran capaces ustedes de concretar la pregunta, a lo mejor al final seríamos capaces de decir más cosas, porque seguramente de lo que me estás queriendo hablar ahora vamos a poder hablar más tarde. Vale, bueno, pues tú me lo indicas. Miguel Ángel, yo no sé si tú te atreves a valorar, yo tengo una percepción clara de lo que ellos están diciendo aquí, o sea, parece ser que a partir de ahora la toma de decisiones de tu futuro se va a decidir antes. O sea, nosotros cuando estudiábamos a través de la GB y el bachillerato, era casi al acabar el bachillerato cuando tomabas una decisión, porque durante todo el recorrido podrías tomar una decisión u otra. Yo conozco gente que si se hubiese aplicado este sistema no hubiese llegado a la universidad y hoy son licenciados y algunos prestigiosos.
profesional. ¿Te atreves a dar tu opinión sobre lo...? Sí, doy mi opinión todo el rato. A ver, yo conozco a profesores que no están sentados en esta mesa, amigos de la infancia, de esa época que tú más o menos estás hablando, que reconocen, hoy están ejerciendo de profesores, y reconocen que la calidad de la enseñanza comparada con la que nosotros recibimos es infinitamente inferior. Lo reconocen, por supuesto, intramuros, bueno, en reunión de amigos. Seguramente si estuvieran en esta mesa no dirían eso, porque a lo mejor es políticamente incorrecto. Pero todos sabemos, yo dije al principio el caso del ejemplo gráfico, el más gráfico de todo, que son los resultados. Si a una persona que estudia, en este caso, humanidades o letras, periodismo, ya que estamos hablando también de la profesión, no es capaz de escribir 2 frases sin cometer 3 o 4 faltas elementales de ortografía, cometiendo faltas de ortografía elementales, significa algo, significa que la calidad de enseñanza es, a mi juicio, ínfima, y son los resultados, y ya no vamos a citar otra vez el dichoso informe PISA, pero son hechos también constatables. Enseñanza universitaria en cualquier caso. Sí, pero bueno. No, sí, efectivamente estamos hablando... Sí, te toca a ti, lo que decía Jonah, apostillar. Pues apostíllalo en tu tiempo que tienes tu no, porque es que lo que Jonah decía es cierto, aunque escuché decir un no en la mesa, es cierto. Los alumnos de cuarto de la ESO no todos van a tener el mismo título. Me remito al artículo 31, en el que se habla del título de la ESO, y concretamente al punto 3, en el que se dice que el título de la ESO recogerá la nota obtenida en la ESO, 70% el instituto y 30% la reválida, y la opción por la que cursó cuarto de la ESO, es decir, enseñanzas aplicadas o enseñanzas académicas, y que no va a ocurrir como hasta ahora, que existen varias opciones en cuarto de la ESO, A, B, C y D, y que ninguna de esas opciones te limita cuando acabas cuarto de la ESO, ni hayas hecho A, B, C y D, ni hayas titulado por el programa de diversificación curricular, que ustedes en el artículo 27 se cargan completamente el programa de diversificación curricular. El alumno haya hecho la vía que haya hecho, el mismo título de la ESO, y por lo tanto le faculta para poder seguir estudiando a continuación el estudio que quiera, bien sea formación profesional de grado medio, bien sea bachillerato, o bien sea quedarse en su casa. Con el nuevo título que ustedes proponen, no. Y decía usted, es que el alumno lo empieza a elegir a partir de cuarto. No, cuidado, es que tal y como lo planteó usted, parece que hay que llegar a final de cuarto para elegir. Es que hay que empezar a elegir antes, porque hay que elegir la modalidad antes. Y les recuerdo que ya en tercero de la ESO, y si quiere, en tercero de la ESO ya tienen que empezar a elegir también una serie de matemáticas y de modalidades. Es decir, un chiquillo, un chinijo, termino, que acaba segundo de la ESO, en junio y se va a matricular, tiene ya que empezar a elegir opción. No hay que esperar a acabar cuarto de la ESO. Te voy a dar uso de la palabra, Francisco, pero déjame que primero me enfoque yo el tema, porque me gustaría que por lo menos se cumpliera el objetivo con el que venía yo aquí, que era de facilitarles a nuestros televidentes el acercamiento a esa nueva ley que entrará en vigor dentro de muy poco, porque el PP parece que la va a aprobar ya en el Senado de forma definitiva. Se habla de que va a haber en distintos títulos, se habla también de que se van a tener que superar pruebas determinadas que hoy no existen para pasar, por ejemplo, de la secundaria al bachillerato, y desaparece también, al parecer, o por lo que poco que yo he leído de la ley, también la prueba de acceso a la universidad, en beneficio de que después las universidades que quieran te hagan una prueba concreta, al margen de que tengas que aprobar cuando acabas el bachillerato para tener el bachillerato. Bueno, vamos a ver, sí, yo me gustaría matizar algunas de las cosas que se están comentando, es decir, el objetivo de las evaluaciones, que es la gran novedad, una de las grandes novedades, lo que no se puede hacer, como decíamos al principio, empezar a trabajar, no tener referencias ninguna de dónde estamos, porque son clave para fijar objetivos. Y lo que se está diciendo, claro que sí, mucho antes, estamos diciendo que los padres tienen el derecho de que saber dónde se encuentran sus hijos, qué capacidades son las que están desarrollando, dónde están más fuertes y dónde están menos. Cuando pasan la enseñanza secundaria, también desde el primero necesitan esa orientación, cosa que hasta ahora no las tenemos, no tenemos esas referencias claras, y nos encontramos que luego o sirves o no sirves, te dejan en la estacada, como decíamos, que hoy 1 de cada 4 alumnos se quedan sin proyección, se quedan tirados fuera del sistema. ¿Qué hace esta ley? Siguiendo los informes internacionales, hacerlo más flexible, más pasarela. No está diciendo que te obliga te está diciendo que te abre posibilidades. ¿Qué hay de malo en que tú puedas, en función de tu capacidad, el que quiera seguir estudiando bachiller, lo podrá hacer? El que quiera seguir por una formación profesional, el que quiera seguir y siguiendo esas pautas, si me dejas terminar, el que quiera seguir, una vez que supera la etapa de la enseñanza obligatoria
y efectivamente hace una evaluación donde se le va a tener cuenta una media, teniendo en cuenta el 70% de lo que ha sido la etapa de la ESO, más un 30% del contenido de la prueba, y que uno de los objetivos que dice específicamente la ley, que también hay que decirlo, es que no pretende en ningún momento convertirse en un muro, sino que es precisamente para el alumno, sino todo lo contrario, porque un alumno que ha sido seguido en su desarrollo de sus competencias, lo que se le abre es las posibilidades de seguir avanzando. Fíjense que en el País Vasco este sistema, incluso con el tema de la formación profesional, lo tienen tan desarrollado que en parte han sido tomados como referencia. Y una de las propuestas del consejero vasco es que precisamente que se puede incluso desde la universidad bajar a un ciclo superior, a un grado. Volvemos del País Vasco, Francisco, se ha pasado el tiempo y nos vamos a quedar, en si quieres hacerle alguna matización de medio minuto exclusivamente sobre esto para pasar. Sigo resistiéndome a decir que el planteamiento que tiene la ONCE sea flexible. No puede ser. ¿Cómo va a ser flexible un planteamiento de una ley que te obliga en tercero de la ESO ya a elegir unas matemáticas y que en cuarto? Es que, insisto, flexible es lo que tenemos ahora. No te obliga, tú decides. ¿Cómo que tú decides? Bueno, vamos a ver que participe. No, eso es una manera de presentarlo aquí para que la gente un poco diga, pues mira, no está tan mal. Pero usted es profesor, usted sabe perfectamente que lo que está diciendo no es... Vamos a respetar el tiempo, porque cuando cumple 15 años en España ha repetido, el 42% de los niños que tienen 15 años han repetido al menos una vez en España. El verdadero tapón se estaba formando en la formación profesional. Y uno de los grandes objetivos de esta ley, que lo pide la Unión Europea, es relacionen ustedes precisamente la enseñanza con la empleabilidad. Denle ustedes oportunidades a esos jóvenes, no los dejen tirados. Francisco, vamos a ver si en la LONCE también ponen el respetar los tiempos, porque si no, eso es una parte de la equidad en un debate. Con las mismas, sí, evidentemente en estos debates el problema es parar a la gente, ¿no? Pero es mi función. Ya nos ha quedado medianamente claro las dificultades que se van a encontrar con las distintas justificaciones que tiene. Otra de los debates que ha surgido y que se le quiere, Miguel Ángel, poner por ser del Partido Popular es el meter la religión con mucha más prestancia en la educación. Realmente en un país como el nuestro, que se declara confesional, ¿cabe la religión dentro de esa educación básica? Sí, hablando al principio de lo que veía como las desventajas o las maldades de esta reforma de la LONCE, una de las que, desde luego, con las que no coincidiría, con las que no comulgaría, nunca mejor dicho, hablando de religión, sería precisamente con eso que convertir en evaluable, le dicen, o sí, esa materia, ¿no? Pero hay que recordar, no lo justifico, por supuesto, pero hay que recordar también que en la anterior ley de la ciudadanía del gobierno Zapatero, también ahí había mucha religión. Religión me refiero política, y eso es evidente, aunque doctrina, exactamente es la palabra. Es decir, que al final los gobiernos, y en esto, hombre, que había doctrina ahí, es que solamente con leer algunos de aquellos titulares ya la doctrina se escurría, era evidente, y lo decían también incluso profesionales no precisamente vinculados en este caso al Partido Popular. Me estoy perdiendo con eso porque me meto en un jardín. Lo que sí quería decir es que lo que no es serio es que los gobiernos, efectivamente, ante lo que decía Seven Sweet, que cada vez que haya un cambio de gobierno se tenga que cambiar la ley de educación. No es serio, porque con eso no se va a ningún lado y estamos siempre en ese debate que no nos lleva a ninguna parte, ¿no? Bueno, yo lo tengo súper claro y siempre he estado en contra de que la religión sea de cualquier clase de religión, no solo la católica, que es la única que en este momento está metida en los centros, ya no con esta ley, sino con la anterior. Las religiones tienen que estar fuera de los centros, ya que tanto se miran en espejos en otros países un poco más, por ejemplo Francia tiene tienen unas capillas al lado de los institutos, en lo que después, fuera del horario escolar, aquellos padres, aquellas religiones que quieran hacer uso de ella, pues la tienen. Entonces a mí me parecería, pues eso lo correcto, es decir, darle la opción, en historia, por ejemplo. Bueno, eso es historia de las religiones que se ha dado, sí, y que tú le das una versión, que tú le das una información a los alumnos como parte integral de esa formación de lo que hay, ¿no? Y entonces, que eso ha habido. Pero que el que sea evaluable, es decir, ya vamos a ver, partimos de que los profesores que estamos pagando con el dinero público son elegidos a dedos por el obispado, que no están en lista, que no hay nadie que les dice, es el obispado, aquel que dice usted y usted, y que lo estamos pagando todos,
Es decir, a mí me parece eso, vamos, tremendo, por una parte. Y que sea es decir, que la religión sea calificable, que cuente como media, ¿eso me va a decir a mi hijo que va a tener mejor calidad de la enseñanza? Porque es una de las bases de los cambios tan importantes que tiene. Entonces, a mí me gustaría, hacer un inciso en cuanto al profesorado, porque la figura del profesorado parece que aquí no se está notando. Es decir, hay una ley transitoria en la que dice que durante los próximos 5 años el profesorado va a dar asignaturas a las que no está cualificado. Es decir, el director puede decirle a usted, como me interesa, va a estar aquí, 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 aquí. El director va a poder elegir las sustituciones. Mira, este profesor no me interesa porque a lo mejor está en contra mía o no va. Es decir, si a mí me dicen que esto... Eso pasó también con la aplicación de la LOCSE. Muchos compañeros no tenían especialidades y les obligaban. A ver, Paco, ¿y entonces estamos defendiendo la LOCSE? No, por eso estamos poniendo... Por eso estoy criticando. A ver, vamos a ver. Entonces, vamos a hacer una reforma en contra de toda la comunidad educativa, en contra de todos los partidos, en contra de todos los sindicatos, en todo... Y lo que vamos a meter... Vamos a Chona, porque se nos ha ido el tiempo. Perdona. Y realmente hemos perdido mucho tiempo, lo hemos ganado, yo no sé, a lo mejor los televidentes se lo han pasado mejor con el planteamiento casi anárquico, sin mi control que han hecho ustedes, que el que yo tenía preparado y para el que los había invitado, lo cual a lo mejor les tengo que agradecer. Pero ya vamos a dejar la religión atrás, yo creo que la exposición. Mira, voy a tener 20 segundos. Es que se nos va a acabar el programa y no vamos a hablar, por ejemplo, pero otro tema importante. Tiene que ver con la LOMCE, no con la religión, sino con la asignatura alternativa a religión que se llama Educación en Valores. Educación para la ciudadanía, y yo la he impartido, y no tiene nada que no sean valores constitucionales. Pero sabes que fue criticada en ese sentido. Exactamente. Es curioso, criticamos una asignatura de 1 hora en segundo de la ESO, y ahora ponemos como materia evaluable desde primero de la ESO hasta segundo de bachillerato. No. Sí, señor. No. Pues entonces no hemos leído Perdona, le cambian el nombre, pero es la misma, le cambian el nombre, Paco, por Dios. Perdona, ¿te refieres a la religión? No, la alternativa. La alternativa. No, lo que te quiero decir, vamos a ver, lo que te quiero decir, están hablando de la religión, ahora religión ahora mismo educación en valores. Pero que me está diciendo que la religión se incorpora en el bachillerato no es religión. Entre otras cosas, y eso está, y se acaba ahora mismo de aprobar las enmiendas en el Senado. Una enmienda. Vamos a dejar la religión ahí sobre las veces. Se está tramitando el proyecto todavía y volverá el 27 al Congreso de los Diputados y todavía será susceptible de modificaciones. Vamos a dejar si les parece bien criticar la asignatura de educación para la ciudadanía, que como decía, era 1 hora a la semana, en segundo de la ESO. Siguen ustedes fuera si quieren hablando de sus diferencias, pero a ver si conseguimos que nos aclaren las que yo tenía cuando venía y quería exponerles a nuestros televidentes. Me parecen muy interesantes todas esas cosas, pero por ejemplo también me parece, sí, pero que claro, también está hablando de un montón de cosas que no vamos a poder tratar porque tenemos 1 hora. Y ya sabe usted que a Francisco le gusta hablar, a usted también y a esta gente también. Y a mí me gustaría que además de hablar dijeran algo de lo que yo les prometía a los televidentes que íbamos a hacer. Y una de las cosas importantes, Sebensui, es si realmente se van a destinar mucho más presupuesto a la concertación de educación, a subvencionar centros que hasta ahora no se subvencionaban, como por ejemplo aquellos que separan por sexo. ¿Eso es así o es también una de las interpretaciones partidarias que se hace desde el Yo creo que eso lo puede responder mejor el señor diputado, que sabe que la respuesta es afirmativamente sí. Pero después intervengo. No, claro, y en relación a eso hay otro tema que quería señalar, y es cuando antes se comentaba las evaluaciones externas. ¿Por qué saca eso de las evaluaciones externas ahora? Por una cuestión muy simple. Las evaluaciones externas yo no creo que sean simplemente orientativas. Orientativas eran las evaluaciones de diagnóstico que hemos tenido hasta ahora, que ustedes quitan, artículo 27, sí. Pero tiene algo que ver eso con lo que le he pedido, se quitan el artículo, quitan las evaluaciones de diagnóstico y lo sustituyen por las evaluaciones. Vamos, Francisco, vamos a ver. Pero la cuestión es que las evaluaciones de diagnóstico a mí me llegaban como jefe de estudio a mi centro, yo las miraba y las compartía con mi comunidad educativa, pero es que ahora el rendimiento de los centros va a servir para hacer un ranking, ¿me equivoco? Todos los países europeos.
pero me equivoco, entonces ¿es simplemente europeos, orientativo o es simplemente para clasificar centros? Y al clasificar centros y darle libertad a los padres para que elijan el centro en función de... Para fijar objetivos educativos, en función saber dónde de, estamos y hacia dónde queremos ir, cuáles son los logros, cuáles son las dificultades, qué tenemos que reconocer, qué es para lo que nos sirve. ¿Sabrá un padre cuál es el resultado de mi centro y del de al lado? Y en función de eso podrá elegir un centro y otro. No, todo lo contrario, los centros se abran y la se van a financiar a todos, se le van a dar los mismos recursos a todos los centros en función de cuál sea su resultado en las pruebas de evaluación externa. No, los criterios de reparto son distintos, va por el número de alumnos. Entonces, señores, podemos decir que va acabado la hora de primera y de tercera. Se ha acabado la hora del programa. Realmente sí, claro, no, yo sé que ustedes necesitan 10 días para transmitir todo lo que saben, pero es que yo necesito que lo hagan en una hora y eso no lo hemos conseguido en esta ocasión. Es una pena porque yo pretendía ir mucho más allá en el conocimiento de la norma, no solamente en el planteamiento y en las divergencias que pueden haber desde el punto de vista teórico. Evidentemente 3 de los miembros de esta mesa son profesores, les afecta directamente, conocen la educación y muchas veces se van por caminos que no son tampoco lo que nos interesa demasiado a nosotros, a aquellos que tenemos un hijo y queremos saber cómo nos puede afectar. De todas formas, han puesto todo el interés seguro en transmitir lo que ellos saben. En este caso, Miguel Ángel de León, muchas gracias también por haber estado aquí con nosotros, aunque ni tú ni yo sabemos mucho de eso, pero sí es verdad que tenemos que tener su percepción. Sí, pero corto. Vale, que no me gusta escuchar a los maestros decir aquello de los alumnos y las alumnas, no me gusta que se llame segmento de ocio al recreo, y lo que acaba de decir Sebensui, quiero creer que eso no es el Partido Popular, aunque él ha dicho que sí, lo de educación en valores. La educación es un valor, la educación es un valor, por lo tanto es una redundancia, y eso en boca de maestros a mí me fastidia, porque soy Chona Brito, presidenta de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos del IES de Las Salinas, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti. También Sebensui Rodríguez, jefe de estudios del Instituto Las Salinas, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a usted. Francisco Cabrera. Como una postilla nada más, igual que él, decir una cosa nada más. En función de todos esos datos internacionales, es una responsabilidad como gobierno afrontarlo y dar una respuesta a la ciudadanía. Francisco Cabrera, diputado por el Partido Popular, por la provincia de Las Palmas, muchas gracias también por haber estado con nosotros. Ya ven, a veces traemos gente que no está dispuesta a hablar y otros a veces que no están dispuestos a callar. Yo a ver si consigo un día traer a los que por lo menos se adapten al guión que yo les marque. Es verdad que es muy apretado 1 minuto y medio para explicar las cosas, pero también es verdad que si no les ponemos tiempo, todavía estaría a lo mejor hablando Francisco Cabrera desde el principio, o Sebensui, y no sabría ustedes ni tan siquiera que invité a Chona y a Miguel Ángel de León. De todas formas, espero que les haya agradado, y ya saben que el próximo viernes a esta misma hora estaremos con otro tema. Muchas gracias.